Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para el chismecito y con ganas de adentrarnos en un tema que, amigos, ha sido el pan nuestro de cada día en el mundo del entretenimiento, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé que muchos de ustedes, como yo, estábamos completamente enganchados a esta pareja. Nos hacían soñar con el amor, nos hacían creer que el destino existe, y ¡pum! De repente un día, la noticia, se acabó. Y hoy nos vamos a sumergir de lleno en el porqué, en los detalles, en las especulaciones y en todo lo que rodea este impactante final. Este tema es uno de esos que nos encantan, ¿verdad? Nos fascina ver triunfar a nuestros ídolos, pero también nos gusta, no lo neguemos, husmear un poquito en sus vidas personales. Y el caso de Hande y Kerem, créanme, tiene mucha tela que cortar. No nos quedaremos en la superficie, no. Vamos a analizar a fondo las posibles razones, las conjeturas, las informaciones que han ido surgiendo y, sobre todo, el impacto de esta separación. ¿Están listos para el análisis? Pues vamos allá. Antes de empezar de lleno, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Aquí van a encontrar contenido fresco, actual y, sobre todo, muchísima información sobre sus artistas favoritos. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos. Ahora sí, arranquemos con el chismecito de calidad. Para que todos estén en sintonía, recordemos quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin. O Hanke, como los llamaban sus fans, una combinación que se convirtió en un fenómeno. Se conocieron en el set de la exitosísima serie turca Love is in the Air, o Senkalkam en turco, un título que seguro muchos recordarán con cariño. Y vaya serie. La química entre ellos era innegable, era palpable a través de la pantalla. Se veían tan enamorados, tan cómplices, que desde el primer momento el rumor de una relación real comenzó a correr como la pólvora. Y adivinen qué, era cierto. Confirmaron su romance y el mundo entero se enamoró de ellos, de su historia, de su amor. La pareja parecía sacada de un cuento de hadas. Jóvenes, guapos, exitosos, talentosos y parecía que se complementaban a la perfección. Publicaciones en redes sociales llenas de amor, fotos juntos en viajes románticos, comentarios tiernos y llenos de cariño. Todo indicaba que estaban viviendo un cuento de hadas. Parecían destinados a estar juntos para siempre. Pero la vida, amigos, a veces da unas vueltas que nadie anticipa. La noticia de su ruptura en 2022 cayó como un balde de agua helada. Nadie, absolutamente nadie, lo esperaba. Las redes sociales explotaron, inundadas de mensajes de sorpresa, tristeza y desconcierto. Los fans devastados no entendían qué había pasado. ¿Cómo era posible que una pareja tan enamorada, tan aparentemente perfecta, decidiera poner fin a su relación? Aquí es donde entran las teorías, las especulaciones y las posibles razones que han ido saliendo a la luz, y que vamos a analizar a fondo. *** Teoría 1, agendas apretadas y la distancia ***. Una de las primeras teorías, y una de las más recurrentes en el mundo del espectáculo, fue la de las agendas apretadas. Ambos actores estaban inmersos en proyectos ambiciosos, con mucho trabajo, y eso podía generar distancia y dificultad para mantener la llama encendida. Kerem en ese momento estaba explorando proyectos internacionales, trabajando en diferentes locaciones, y Hande, por su parte, también tenía compromisos importantes, tanto profesionales como personales. La distancia física, los viajes constantes y la falta de tiempo para compartir momentos juntos pudieron ser un factor determinante. Es un desafío común, ¿verdad? El ritmo frenético de las grabaciones, los viajes, las promociones. Todo eso puede afectar una relación. Y aunque muchas parejas en el mundo del espectáculo, y en el mundo en general, logran superar este obstáculo, no siempre es fácil. Requiere mucha comunicación, mucho esfuerzo y, por supuesto, una gran dosis de compromiso por ambas partes. ¿Fue este el caso de Hande y Kerem? No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad que no podemos descartar. *** Teoría 2, incompatibilidad de caracteres y diferentes expectativas ***. Otra de las razones que se mencionaron, y que suelen ser muy comunes, fue la incompatibilidad de caracteres. Aunque en la pantalla se veían perfectos, con una conexión mágica, en la vida real, las cosas pueden ser diferentes. La convivencia, el día a día, saca a relucir aspectos de la personalidad que quizás no son tan evidentes al principio.
Puede que tuvieran diferentes expectativas sobre el futuro, sobre la vida en pareja, sobre cómo querían construir su relación. Puede que con el tiempo se dieran cuenta de que sus caminos no estaban destinados a coincidir. Es algo que le ocurre a muchas parejas. A veces el enamoramiento inicial, la pasión y la atracción, pueden enmascarar diferencias importantes. ICU. Ando la fase inicial pasa y la relación se profundiza, esas diferencias pueden volverse más evidentes y lamentablemente irreconciliables. Puede que Ande y Kerem se dieran cuenta de que a pesar del amor que sentían, no tenían los mismos objetivos, no compartían la misma visión de futuro, y eso, al final, fue un motivo de separación. *** Teoría 3. Rumores de terceros en discordia ***. La tercera razón, y quizás la más comentada y polémica, fue la de una posible tercera persona. Los rumores, siempre presentes en el mundo del espectáculo, apuntaron a que Kerem había estado coqueteando con otra actriz. Estos rumores, por supuesto, generaron mucha controversia, polémica y, sobre todo, dolor en los fans, quienes defendían a capa y espada a Ande. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Ande, de críticas a Kerem, y de especulaciones sobre la identidad de la supuesta tercera persona. Es importante ser cautelosos con los rumores, porque muchas veces no tienen fundamento y pueden dañar la reputación de las personas involucradas. Pero como sabemos, el mundo del espectáculo es así. Los rumores corren como la pólvora, y las especulaciones son el pan de cada día. En este caso, los rumores nunca fueron confirmados, y no hubo pruebas concretas que respaldaran la teoría de una tercera persona. Sin embargo, el hecho de que circularan con tanta fuerza, y que fueran tan comentados, nos da una idea del impacto que tuvo la ruptura en la opinión pública. *** La versión oficial, un adiós con respeto ***. En cuanto a la versión oficial, ni Ande ni Kerem dieron muchas explicaciones. Se limitaron a decir que habían decidido terminar su relación de mutuo acuerdo y que se deseaban lo mejor el uno al otro. Una declaración bastante común en estos casos, una declaración que no revela mucho pero que intenta mantener las apariencias. Esta versión, aunque respetuosa, no hizo más que alimentar las especulaciones y la curiosidad de los fans. Ambos artistas, demostrando madurez y profesionalismo, eligieron no entrar en detalles ni airear sus problemas personales. Evitaron los dramas, los escándalos públicos y las declaraciones polémicas. Y aunque es comprensible la curiosidad de los fans, es importante respetar su decisión de mantener la privacidad y no revelar los detalles de su ruptura. *** El después, carreras y nuevas etapas ***. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande, demostrando una vez más su talento y su profesionalismo, ha participado en varios proyectos exitosos. Su versatilidad y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Ha demostrado que es una mujer fuerte, resiliente y capaz de superar cualquier adversidad. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado su talento y su versatilidad como actor, y ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha demostrado que es un profesional comprometido, y que a pesar de las dificultades, sigue adelante con su trabajo. Es importante señalar que a pesar de la ruptura, ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa. No ha habido dramas ni escándalos públicos. Han demostrado madurez y profesionalismo al gestionar esta situación, lo cual es de agradecer, sobre todo por el respeto a su público y a su trabajo. Han sabido mantener la calma y la compostura, a pesar de la presión mediática y las expectativas de los fans. Y aunque no sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos, podemos estar seguros de que ambos han aprendido y crecido de esta experiencia. *** Análisis personal, la presión mediática y las relaciones ***. Y ahora, compartiendo mis propias impresiones, creo que la presión mediática, la exposición constante y las expectativas de los fans pueden ser muy fuertes y difíciles de soportar para cualquier pareja. El hecho de que estén constantemente bajo la lupa, analizados y juzgados en cada paso que dan, puede generar mucha tensión y, en algunos casos, incluso influir en la relación. La privacidad, la intimidad, se ven afectadas por la presencia constante de cámaras, de paparazzi y de redes sociales. También creo que es importante recordar que las relaciones son complejas y personales. Solo las personas involucradas en ellas saben realmente lo que sucede.
Es fácil juzgar y opinar desde afuera, pero es difícil entender la situación real, los sentimientos, las motivaciones y las decisiones que se toman. Debemos respetar la privacidad de las personas, y no caer en la especulación y el morbo. *** El impacto en los fans, un amor que trasciende la pantalla ***. La ruptura de Hande y Kerem tuvo un impacto muy fuerte en sus fans. Hanke se convirtió en mucho más que una pareja de ficción. Representaban el amor, la esperanza, la posibilidad de encontrar la felicidad en la vida real. Verlos juntos en la pantalla y en la vida generaba una conexión emocional muy fuerte. La noticia de su ruptura fue como una decepción, como si una parte de la magia se hubiera roto. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados. Muchos idealizaron la relación, y la ruptura significó un golpe duro para sus ilusiones. Es comprensible el dolor que sintieron, porque la conexión que habían establecido con la pareja era muy fuerte. Y aunque es importante entender que las relaciones, incluso las de las celebridades, no siempre son perfectas, es también válido el sentir de los fans, que habían invertido su tiempo y sus emociones en esta historia de amor. *** Reflexiones finales, el cierre de un capítulo ***. Y bueno amigos, llegamos al final de este vídeo sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado las posibles razones, las especulaciones, y las informaciones que han salido a la luz. Hemos analizado por qué esta ruptura impactó tanto en el mundo del entretenimiento. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya sido útil. Sé que este tema es delicado, pero creo que es importante hablar de estas cosas, siempre desde el respeto y el análisis. Hemos intentado profundizar en las causas, sin caer en sensacionalismos ni en juicios apresurados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? ¿Tienen alguna otra teoría? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho saber vuestra opinión sobre el tema, vuestras teorías, vuestras impresiones. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito, más información y mucha diversión. Hasta la próxima. Chao.